Bueno. Ok, vamos entonces a continuar. Varios de los puntos, los que sí les van a llamar mucho más la atención a distintos personajes de acá y a los de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que les recuerdo, la independencia de Estados Unidos comenzó en 1776, ¿eh? La independencia de Estados Unidos, su proceso es anterior a la Revolución Francesa. Entonces va a haber cosas de la Revolución Francesa que habrían sido influidas por la independencia de los Estados Unidos. Cuando comienza la Revolución Francesa, los Estados Unidos ya consiguieron su independencia. Estados Unidos consigue definitivamente su independencia ya reconocida por los británicos en 1784, si mal no recuerdo. Es decir, para cuando empezó la Revolución Francesa ya llevan 5 años independientes. Les falta un buen para constituirse en lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero son el primer ejemplo. No hay ningún otro país en el mundo que hubiera conseguido de esa forma, de ese peso y con esa importancia, su independencia, además de una potencia mundial, como en este caso sería Inglaterra. Por eso se vuelve muy peligroso lo que estuvieron diciendo los norteamericanos en su momento, y va a haber en algunos otros lugares donde van a tratar de seguir ese ejemplo o lo van a adaptar a sus propias necesidades. Que entiendan que es el caso de lo que les va a ocurrir a los franceses. Francia no es Estados Unidos, pero sí hay ciertas cosas que dices: nosotros no tenemos al tirano del otro lado del continente, nosotros tenemos al tirano aquí. ¿Cómo le hacemos para deshacernos de ellos, no? Chequen esto. Ahorita. Ya existían. Todo eso ya existía, nada más que no tiene la definición y exactamente el mismo sentido que nosotros le damos ahorita. Ojo, porque va a ser muy importante esto del chisme. El chisme existe y es tan importante porque llena los huecos. Trata de compensar aquella información que tú no tienes. Por eso es tan importante de analizar y de estudiar por el historiador, ¿sí? Pero por la misma razón de que no es racional, no tiene fundamento, no tiene lógica, es bien difícil encontrar de dónde salió, a quién se le ocurrió o por qué lo inventaron, para soltarlo en qué momento. Pero sí te permite ver lo que los libros de historia oficialmente no te registran. Eso no queda oficialmente registrado. Por eso durante mucho tiempo eso no era, del siglo XIX en adelante, no es racional. Eso no queda plasmado en el documento que vas a revisar a los archivos nacionales, ni a la biblioteca. No. Eso es historia oral, ¿sí? Por eso durante mucho tiempo el historiador, prácticamente la historia oral, es más, esa ni es historia, ¿no? Esa es antropología. Así como que háganse para allá, ¿sí? ¿Cómo le haces para rescatar la información que no queda plasmada de siglos anteriores? Pero es la que te permite darle un nuevo sentido a la información de la historia formal, como tú la identificas y como tú la conoces. Imagínense lo que está pasando allá, que a los franceses les está costando mucho trabajo poder entender. Ahora imagínense cuando esos chismes llegan a España, católica, cristiana, apostólica, romana, con Carlitos IV a la cabeza, y esa información se trepa al barco y se viene al nuevo continente. ¿Qué es lo que van a entender? ¿Qué es lo que van a creer que está pasando de aquel lado? Y van a empezar a tomar las cosas que les suenan coherentes. También, sí. Sí, y además, ¿cuánto tiempo tarda en llegar cierto tipo de literatura? Si es que llega, si es que pasa. Por eso es también tan importante que de repente tienes un teólogo
es doctorando en teología, Miguel Hidalgo. O sea, que no se tituló, que no importa que no sea titulado, es doctorando, o sea, estaba haciendo la tesis, pues, ¿sí? Sabe de qué está hablando, o sea, él sí va a tener acceso a esa información y él la va a entender, pero muchísimo más que el resto de la gente, pero no deja de ser católico cristiano. Y su labor no deja de ser la de cura. No es un cura cualquiera, pero no deja de ser cura. Todo eso pesa. Todo eso pesa para las formas en las que van a tratar de aplicarlo acá. Y además, otra cosa bien interesante, ese mismo año llega un nuevo virrey, Juan Vicente de Güemes y Pacheco, conde de Revillagigedo II. ¿Sí? Este también es hijo ya de un virrey previo, que tuvo bastante buena fama, que precedió a un virrey, un tal Bucareli y Ursúa, que para muchos había sido el virrey, el ejemplo de virrey que ya se preocupa más, que es muy preparado, que está bien entendido, que está bien leído, que está preocupado por sus súbditos. Cuando llega Revillagigedo II, pues tiene la vara muy alta, ¿no? Tiene que superar lo que ha hecho Bucareli. A Revillagigedo II nosotros lo vamos a ubicar y a conocer como el modernizador de la ciudad. La esencia del centro histórico virreinal que nosotros conocemos, él fue el que la dejó. Él fue el que lo dejó. ¿Por él en la calle? Sí, claro. Por el segundo. Por Revillagigedo II. Ahora, si vives en Lomas de los Virreyes, ahí tienes toda la historia de todos los virreyes, ¿no? Para el mes de diciembre es importante que sepan, ya llegó en 1789, al mismo tiempo que su rey, don Carlos IV, prohibió la circulación en todo el reino de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí. ¿En qué quedamos? El problema es que está cuestionando la autoridad real, el poder de la autoridad real y el sentido de la autoridad real. Y se acuerdan que serán modernos, pero no es lo mismo ser rey de España que ser rey de Francia, que ser rey de Inglaterra o ser revolucionario en Francia. ¿Sí? Aquí se está poniendo la autoridad de todos parejos. Por eso, si ustedes se fijan, va a haber un momento en donde los soberanos van a tener que cerrar filas entre ellos. A lo mejor tenemos broncas entre nosotros, pero toda esta banda de perrada se nos está echando encima a todos y nos está queriendo quitar nuestros derechos divinos, ¿no? Y uno de ellos es lo peligroso que dice esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Les recuerdo que la mujer aquí no entra, ¿sí? La mujer sigue excluida. A lo mejor ya el año que entra ya le están teniendo que empezar a hacer caso a doña Olim de Gosh, que va a decir, ahí no estamos nosotras, ¿dónde estamos nosotras? Y después a ella le va a tocar escribir su parte. Pero si prohíben las de los hombres, imagínate, la de las mujeres ni la van a tomar en consideración. Ahora, en este tiempo que acaba de llegar don Revillagigedo II, iniciaron las obras de remodelación y de limpieza de la Plaza Mayor. Les recuerdo que Plaza Mayor es lo que nosotros llamamos Zócalo. Todavía nadie lo llama Zócalo en aquel contexto. Faltan como 70 años para que aparezca por primera vez ese nombrecito. Es Plaza Mayor o Plaza de Armas, como se le identifica. Resulta que... Sí, ese era el sentido. Ese era el sentido. Aquí lo importante es que tomen en consideración que habiendo tanto descuido, las inundaciones, el uso, el mal mantenimiento, etcétera, pues van a tener que hacer una remodelación, pero como nunca antes se había terminado haciendo. Esta limpieza de la Plaza Mayor tuvo que llevar a rebajar el nivel de la plaza 1,5 metros para que quedara toda parejita. Era clásico que en las épocas de lluvias venían los carruajes y de repente riájalas los caballos se terminaban hundiendo hasta el pecho y no se podían salir, no estaba demasiado disparejo. No había drenajes, no había tarjeas en la Plaza Mayor, no había coladeras, pues. No se filtraba el agua, entonces todo ahí era un lodazal espantoso. Van a tener que sacar toda la tierra, van a tener que nivelar, van a tener que rellenar, y ahora sí, a partir de van a empezar a meter las primeras coladeras, ¿eh? Sí, es la primera vez que va a empezar a aparecer el drenaje, estamos hablando de la Plaza Mayor. ¿Nada más estaba marcado el cuadrado? Sí, imagínate cómo era. No se te olvide que hay muchas otras calles. Bolívar, que obviamente todavía no tenía ese nombre, Bolívar era un canal.
Muchas de las calles de la parte de atrás del Palacio Nacional para nosotros eran canales. Pero esto, o sea, ¿desde el principio o después de la inundación tremenda esta? Desde el principio. Por eso imagínate cuando viene la inundación, ¿por qué se inunda de esa manera la ciudad? De por sí ya eran canales. Ahora imagínate, ¿no? Muchos de los negocios de la Merced, justamente muchos de los negocios de la Merced, como Venecia, tenías el local abajo, llegabas con tu canoita donde traías tus productos, vendías en la parte de abajo y la gente vivía arriba. ¿Sí? Así era como funcionaba. Por eso cuando venían las lluvias gruesas, las consecuencias eran nefastas. ¿Sí? Por eso construyeron el dique los indios. El español no entendió cuál era el sentido de la construcción del dique. Pues claro, tú no vives aquí. ¿Sí? Por eso lo mandan destruir. Después las consecuencias los llevó a los 5 años de la inundación para 1629. Y comenzaron, además de que nivelaron, empiezan a meter las atarjeas, 4 fuentes en cada esquina, ¿sí? Van a poner 4 fuentes en cada esquina de una plancha que se va a encontrar en el centro, alrededor de la cual van a poner un empedrado para que la gente pueda circular con sus carruajes o sus caballos. Coladeras. Nada más para que se vayan dando una idea de cómo era ir al centro en aquellas épocas. Y es una de las grandes ciudades del mundo, por supuesto. Tan padre vivir ahí, o sea, en esa época salía uno de sal. O imagínate cuando eran secas. ¿Sí? Váyanle sumando. Las 4 fuentes también. Acuérdense que las fuentes es para que la gente pueda tener donde refrescarse. Sí, nada más que la gente no nada más va a usar las fuentes para beber. Las va a usar para otras cosas también, ¿no? Y estamos en México. Espérense, Sí. Claro. Es lo normal. Los que no estamos acostumbrados somos nosotros, ¿sí? Nosotros de nuestro contexto. Ahora, si el rey ya prohibió la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿qué creen que va a decir el Papa? En este caso le toca a Pío VI. Él también lo va a condenar. Él también los va a condenar. No piensen como de repente se nos enseñó también en la primaria y la secundaria. Sí, a partir de 1789 ya Francia es república. No. Entonces, ¿de dónde salió Napoleón? ¿Por qué surgió Napoleón? ¿La iglesia se pronuncia específicamente a la realidad de opiniones religiosas o a todo? Yo nada más les hice referencia a esa porque es la que me interesa aquí. Pero obviamente entiende que vas a cambiar el calendario, Mariana. Sí. Vas a cambiar el calendario, ya no vas a utilizar ese calendario religioso que qué chiste tiene, que además nos lo están imponiendo los religiosos. Vamos a poner un calendario racional. Una derivación también va a ser tener un sistema racional de pesos y medidas. Un sistema racional de pesos y medidas. Acuérdense cómo se medía antes. Caso de España, si todo va de la mano. Caso de España, ¿se acuerdan que se medía en varas, se medía en gemes, se medía en cuartos, en arrobas, en el caso de peso, etcétera? Los alumnos no te pueden creer cuando les muestras cosas del siglo XVIII en impresos y de repente ven el arroba y ¿qué hace un arroba ahí? ¿Y qué crees que lo hicieron para ti o qué, güey? ¿Sí? La arroba era otra cosa, es una unidad de volumen, ¿sí? Sí, claro. Nada más que el escuincle que no sale del celular, del iPhone 10, güey, porque pues no manches. Ya me lo va a tener idea de eso, ¿no? Pero a los que sí les tocó, como en tu caso, el familiar que te diga tu papá, oye, hija, pues es que en la casa nosotros medíamos tantos gemes, pesábamos tantas arrobas, y para ti se te hace perfectamente lógico y natural, ¿no? Pero entró en desuso en lo general la unidad de la arroba con el signito que conocemos. Pero sí alcanzó a quedar registrado, por ejemplo, todavía en las primeras máquinas de escribir de la segunda mitad del siglo XIX, las Brother y las... Esas que se te subían. Sí, esas, sí. Cuando se inventó el correo electrónico, necesitaban un signo que no fuera muy utilizado para poder separar el dominio del nombre. Entonces, así, literal, se pusieron a ver en el teclado, a ver, pues, ¿cuál de aquí? Arroba, ¿sí? ¿Qué es una arroba? No sé, pero nunca lo usamos.
Vamos, no tiene nada que ver. Se convirtió por completo el sentido. Esto te estoy hablando que nace por ahí de 1976. Ya tiene 40 años, ¿eh? Pero yo sí lo usaba, en matemáticas la usabas la arroba para las cuentas, para cada uno, para cada pieza, por ejemplo, decía, cuesta $1 y la arroba y quería decir cada pieza. ¿En los 70s? No, más atrás. A eso me refiero. A eso me refiero. No, pero el uso que tú le dabas, una persona del siglo XVIII va a decir, ¿a poco el escuincla? ¿Sí? Niña Luisa, ¿cómo? Cada época le va otorgando nuevos sentidos, ¿no? O de plano, aquí se le dio nuevo sentido. ¿Cuántas otras cosas desaparecieron? Ahorita hay un meme circulando en el Face. Dice el mito que existió una materia que se llamó taquimecanografía. ¿Sí? ¿Sí? Pues creo que un buen de ustedes les tocó, a lo mejor no estudiarlo directo, pero que fuera una opción. Porque además se acuerdan que las actividades tecnológicas estaban divididas como por género. Los hombres, electricidad, encuadernación, dibujo técnico, dibujo artístico. Yo tuve la opción de entrar a mecanografía, pero me corrió la maestra. Tú aquí no entras. Entonces, y esa sí me dolió, porque esa sí me hubiera servido. Mis compañeros, los que sí tomaron mecanografía, se burlaban de ellos porque eran hombres. ¿Sí? Se burlaban de ellos porque eran hombres. ¿Por qué estás tomando taquimecanografía? No sé, pero me sirve para tomar apuntes, brother. O cuando tengo que entregar un trabajo, volaban. Y acuérdate, aprendiste a escribir en las máquinas de escribir las duras. Cuando te ponen la computadora. Te ponían las eléctricas. Ahorita Mercedes ya van 2 tableros que rompe porque ella se acostumbró a escribir en esas máquinas. Los nuevos teclados de Mac, los de mariposa, son demasiado sensibles. Ya rompió 2. ¿Sí? Porque ella así hasta el fondo, ¿no? En aquella, si no, no pintaba. ¿Sí? Simplemente no pintaba. Tenías esta manual y no la eléctrica, que ya era así suavecita. Sí, pero nada más dime cuántos de la banda tuvimos eléctrica. ¿Sí? Ahora, no olviden que el problema de lo que se le va a acusar a la Declaración del Hombre y del Ciudadano es que va a ser contraria a la religión y a la base de la sociedad. Velo desde el punto de vista conservador cerrado. Velo desde el punto de vista conservador cerrado. Por eso se rechaza a tal nivel. Y esta es una joya. Hicieron la remodelación de la Plaza Mayor, les quedó muy bonita. Resulta que vienen unos invitados a la Ciudad de México, los recibe el conde de Revillagigedo II, el virrey te va a llevar a dar la vuelta para enseñarte las obras, ¿no? Revillagigedo tenía otra cualidad. Para checar, a sabiendas de cómo se comportaban aquí, que les pides algo y nada más no te lo hacen, de repente se salía así todo tapado en las noches, se ponía el sombrero hasta abajo, se ponía el embozo hasta arriba, y se salía a ver si sí están haciendo las obras que tienen que hacer. Y se hacía pasar por un ciudadano cualquiera. Estaba como haciendo una especie de auditoría, pues, de ver que sí se estén cumpliendo las obras, y al otro día, pero aparecía como energúmeno, a mí me dijeron y a mí me cumplen, ¿no? Habría cosas que tendrían que recuperarse. Bueno, resulta que va con la gente caminando, salen del palacio, Antonio nos insiste mucho, en las épocas, aquí ya lo renovaron, antes era perfectamente normal que el virrey tuviera que salir del palacio pisando gallinas y pateando guacales, ¿sí? Antonio se quedó corto. Cuando te pones a revisar cómo estaba antes, no tenía que salir, adentro, ¿sí? Llegaron al extremo en el siglo XVII que adentro había una panadería, adentro del palacio del virrey, o sea, el Palacio Nacional de nosotros, y había una prohibición de la venta de pulque en ciertos lugares y de cierta bebida llamada chinguirito, pues la vendían adentro del palacio del virrey. O sea, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, ¿no? No es combatiremos al mal. Ajá. Nos echamos un chinguirito, señor virrey, adentro del propio palacio. ¿De levadura? ¿El pan de pulque? Sí, no, en este caso no. Ahora, nos describen aquí. Al pasar por la Plaza Mayor todos,
rápidamente, se subieron los embozos cubriéndose las narices. De todas partes salía un insufrible y abominable hedor. Aquella plaza estaba en una perpetua edentina. Esto con base en la experiencia que va a vivir el virrey Revillagigedo en 1790. Dice el virrey: he andado por muchos lugares del mundo, dijo Revillagigedo, y jamás me hallé en una plaza tan asquerosa como esta Plaza Mayor de México cuando llegó. Y lo que es peor, ha prolongado su suciedad hasta los patios del palacio y la ha subido en abundancia hasta los corredores altos. Todo México, sin pudor ni vergüenza ninguna, va a hacer allí, en la barda del atrio de la catedral, a la vista de toda la gente, sus necesidades mayores y menores. Cada 8 días... No, espérense. No se puede comparar, yo sé lo que les digo. ¡Shut up! Cada 8 días arrollan con palas esas innumerables porquerías, haciendo altos montones espantosos que después se llevan en carros. Pero díganme ustedes, ¿cómo se halla cada una de las fuentes que están en las 4 esquinas de la plaza y sobre todo esa pila que se alza cerca de la cárcel de corte? En el agua sobrenadan perpetuamente costras verdes, negras, rojizas, amarillas, y está, además, toda tornasolada por la grasa que allí flota. Lavan en esa fuente pañales sucios y otros trapos cochambrosos, saleas, asaduras, quesos, tripas para chorizo u otros embutidos, ollas y cazuelas con resto de comida, y todo ello va dejando su puerco contingente sobre el agua para colaborar con la lama que hiede. Esa agua está casi espesa. En las gradas sobre las que se levanta el brocal, las mujeres lavan constantemente ropas piojosas, gruesas y negras de mugre. Si le queremos agregar que nos dicen que van recogiendo los excrementos, sobre todo los sólidos, ¿a dónde creen que los llevan? ¿Dónde se concentraban? Los de toda la ciudad, ¿dónde concentraban? Por eso les decía que no pueden comparar. Pero espera, yo tengo una pregunta. Afuera no. ¿Dónde se concentran? A un costado de la catedral. Allí se hacían esos cerros de caca, ¿sí? Allí concentraban todos. Para esperar, después de que ya los juntamos, que ahora sí vengan con los carros, para llevárselos afuera, donde los indios se mataban para utilizarlas como abono, ¿sí? Pero mientras se concentraba, eran cerros de excremento en la esquina de la catedral. Imagínate, por eso les decía, yo no digo que no huela feo, pero imagínate cómo olía. Y espérense, resulta que pues, los que juntaban estaban con las palas, ¿no? Órale, compadre, a juntar. Pero de ahí a que pues, te sigue llegando, pues están sin hacer nada, ¿no? Están ahí parados, ellos, su labor es palear para hacer las montañas de excremento. Entonces, el tiempo que no tenían chamba, pues estaban ahí parados, platicando, ligando, echan chisme, se peleaban entre ellos, jugaban al match, jugaban a las cartas, está prohibido. Es muy curioso, hay muchas cosas que están prohibidas, pero por abajo del agua se hacía. Lo que terminaron haciendo, por ejemplo, había como una epidemia de loterías que se hacían en los conventos. Y no se los podían quitar, no había manera. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, en lugar de prohibirlos, mejor vamos a ponerles un impuesto. Los van a jugar, jueguenlo, nada más que móchense, cáiganse con su lana, ¿sí? Porque con estas loteritas, de ahí nació, por la década de los 70-80, la lotería no nacional, pero sí la lotería para la asistencia pública. ¿Sí? Se fijan, hay 2 instituciones, una es la lotería y el otro el Monte de Piedad que les dije la vez pasada, que vienen desde allá y no porque son de allá deben desaparecer. Les recuerdo que el sentido del Monte Pío no solo ayudas físicamente a través del pago del interés cuando recuperas tu prenda, el más importante, por eso se llama Monte de Piedad de Ánimas. Con ello sostienes a las monjas que se dedican ¿a qué? A rezar
por las ánimas del purgatorio. Entonces tú cuando empeñas, estás ayudando también a que salga gente del purgatorio. Es ese sentido. El más importante no es el práctico del dinero. El sentido espiritual es el que más importaba. Por eso la gente no quiere que ese tipo de instituciones desaparezcan. Mantenía conventos Sí. de monjas, pero estaba. Sí. Acuérdate que si tú le dices ahorita a muchos chavos, ¿cuál es el sentido de una monja? No te lo pueden entender. O sea, ¿cómo que rezar? O sea, ¿pero qué no hacen algo más importante que no? A ver, espérate. ¿Qué parte no entiendes de lo que representa la oración y lo que representa el rezo en esa cultura y en esas sociedades donde les insisto que vemos ya mucho este brinco y esta distancia? Sí, aparte, ¿no? Pero te acuerdas que el sentido más importante de todo, que es el que no embonaba Sor Juana. La bronca es que Sor Juana no embonaba en ese. Sor Juana estaba para la parte del estudio. Lo mismo le criticaban a Hidalgo. Lo mismo le criticaban a Hidalgo. Señor, usted a lo que se tiene que dedicar es a las cosas del espíritu, León. A ver, dos preguntas. Una sobre esto de la sociedad. En Europa tampoco había drenajes, entonces ¿cuál es el asombro de la gente de que aquí se hacen y huelen? Porque allá tampoco hay drenajes y en los castillos se limpiaban con las cortinas de terciopelo y se limpiaban y nunca se lavaban ni se bañaban. Entonces, era ya como normal, o sea, no había higiene ni allá ni acá. Y la segunda, ¿por qué afectó tanto lo de la Revolución Francesa y no afectó la independencia de los Estados Unidos? También la primera enmienda es libertad de todo lo demás. Es que ahorita lo estamos juzgando mucho, pero, sí. Pero también la enmienda de la libertad de culto, libertad de expresión, libertad de todo, pues también la tenían desde mucho antes y no les afectó tanto. Es que no. Es que eso era justo lo que les estaba diciendo desde que llegaron ustedes. ¿Sí? El peso que va a tener lo de Estados Unidos, nada más que la vertiente de Estados Unidos es la protestante. Por eso también hay ese rechazo. El otro, pues es lo normal para la generalidad, no hay higiene. Por obvias razones, las enfermedades, las epidemias, pues caen como moscas, ¿no? Se murieron 10,000, se murieron 15,000. Sí, era lo normal, ¿sí? Y obvio, ¿se acuerdan que les había mencionado? Cuando tú ves a la virreina con el brocado, etcétera, esos vestidos per se no se lavan, ¿sí? Lo que se hacía era sacarlos al patio, colgarlos en el patio y sacudirlos. Eso era lo que se hacía. Si se le iba a lavar algo, era la prenda que te ponías adentro, si es que te la lavabas. La reina Victoria, estamos hablando de 70 años adelante, después de que se le muere el príncipe, la leyenda dice que solo se cambió 2 veces de ropa interior. La reina Victoria. Entonces cuando vean Victoria y Abdul, entonces, sí se ve bien padre desde afuera, pero pues imagínate acercarte a la reina. Nada más que es la reina, ella a lo mejor sí puede pagarse unos buenos perfumes para que no se distinga, ¿no? Todos olerían igual, era la costumbre de la época. Pues lo que pasa es que todos huelen. Todos huelen. Por eso el personaje... Ey, ¿cómo qué? Igual. No, porque claro que no, esto así viene. Europa sí había sido siempre. No, pero en México. No, México no existía. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles? No sé. Porque no todos, por favor, no todos los indios tampoco tenían todas las mismas costumbres. ¿Sí? Por eso, ¿cuál? Va a haber indígenas, se acusa que los huastecos son flojos, sucios, desobligados, no trabajan, etcétera, pero ¿qué decían de los estudiantes en el colegio que les fundaron los franciscanos? El de Santiago Tlatelolco, estos tienen la costumbre de bañarse hasta 3 veces al día. Hay que quitarles esa mala costumbre, que además, reitero, no es por la cuestión de la higiene, sino es por la cuestión de estarse viendo y frotando, ¿sí? Que incita a otra serie de cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que reajustar. Va a haber costumbres indígenas, por ejemplo,
En la zona sur, pues no existía la frontera como nosotros la conocemos, ¿no? Entre México y Guatemala. Ciertas costumbres en donde pues tú te vas a vivir con el que crees que a lo mejor puede ser tu pareja, te vas a vivir 1 año, 2 años, ¿sí? Lunares, porque obviamente pues no es el calendario que nosotros conocemos. Y si te entendiste, llegas a tener un hijo incluso, si te entendiste, pues ¿qué es con él? Ya, pues órale, ya estamos acostumbrados, ya nos conocemos literalmente. Es una costumbre. Imagínate cuando llegaron los españoles. Madre de Dios, ¿no? O te encuentras con los mismos mexicas de como que 4 esposas, como que 5 esposas, como que 6 esposas, ¿no? Tenerlos que convencer de, no pueden ser 5, no pueden ser 6, solo puede ser una. Y ahí viene lo bueno. Ok, ya lo convenciste que nada más va a ser una. ¿Cuál? ¿La que te gusta más? ¿Con la que platicas mejor? ¿La que está más guapa? ¿La que te dio más hijos? ¿La primera? Obviamente, pues desde la perspectiva del español, es la primera. Oye, pero ¿y mis otros? Es la primera, punto. Están chocando ahí, si te gusta o no te gusta, que es que en la mañana no me hace mis quesadillas como yo quisiera, les pone queso y ondas de esas, ¿no? Notan cómo hay un choque cultural que es brutal. Y ese choque cultural, para cerrar lo que le estaba diciendo de los señores que están paleando, la mayor parte del tiempo están desocupados, están ahí parados sin hacer nada. A veces, de repente resulta que va a venir algún personaje importante y el virrey quiere quedar bien. ¿Saben qué? Va a entrar por la puerta de la ciudad tal. Habitualmente la puerta principal por la que se entraba a la ciudad es la que venía por la que para nosotros es la calle de Madero y que te llevaba a entroncar con lo que ahorita es Paseo de la Reforma, ¿no? Lo que es Avenida Juárez. Fíjense cómo cambian las cosas. Esa calle mucho tiempo fue Corpus Christi, porque ahí estuvo el convento de Corpus Christi, casi enfrente del hemiciclo de Juárez, lo que son las cosas, ¿sí? Las paradojas de la historia. Y luego era San Francisco, porque estaba en esa esquina, donde está la torre latinoamericana, estaba el convento de San Francisco, que era el más grande de América, ¿sí? Ese era el templo más grande. Entonces, entienden ustedes la calle de Plateros, ¿sí? Entonces tú ahí entrabas derechito, esos eran los desfiles importantes. Va a llegar alguien importante, pero hay poca gente, ¿sí? Y quiero generar como el ambiente para que más gente venga. Se acercaban, a ver, ustedes, los de los palos. Bueno, fíjense, cuando llegue el virrey, echen porra, viva México, ganolas, etcétera. Pero harto escándalo, ¿sí? Sí, patrón, lo que usted nos diga, nada más de a cuánto nos va a tocar el agua, ¿sí? Pues no había chescos, pues para el agua. Entonces ya les daban su dinero, llegaban estos y agarraban sus palas. ¡Eh! La gente con el paso del tiempo se empezó a dar cuenta de que esos siempre estaban ahí. Y siempre están echando porras para todo. Entonces, cuando de repente llegaba algún otro evento mayor, y ya vino el virrey con sus paleros. Por eso se les dice paleros a las personas acarreadas, ¿sí? Por eso se les dice paleros, porque eran los que recogían la caca, ¿sí? Literalmente, con sus palas. E imagínate, ustedes lo dijeron, ¿a qué olía la catedral? La prohibición de la venta de animales afuera de la catedral fue a principios del siglo XX, con Porfirio. Porque era bien común que se les metieran, de repente se les escapaban los guajolotes. Y ahí va el guajolote para dentro de la catedral. Imagínate al obispo acá dando la misa. Y la gente tratando de agarrar al pobre el animal. O sea, principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Y no se les olvide que en este contexto hablamos de la siempre inacabada catedral. La catedral no la han acabado. Para estas alturas la catedral tendría ya casi completas las torres sin los remates en forma de campana. Es decir, se vería chaparra. Ya tiene la cúpula, pero la cúpula no tiene esta torrecita que le sale en medio. No tenía todavía los barandales, ni tenía el reloj, ni tenía las estatuas estas, una de las que se cayó ahora en el terremoto, de la fe, la esperanza y la caridad. Si ustedes ubican eso y retiran lo que les estoy diciendo, bueno, y las estatuitas de los santos que también están en la parte superior, la esencia de la catedral ya está, pero se ve chaparra, ¿sí? No está tan estética. Ahí es en donde se va a venir el agregado, porque van a traer un maestro, escultor, va a terminar siendo maestro de la la Real Academia de San Carlos, Manuel Tolsá. Van a traer a Manuel Tolsá.
Tolsa es el que, todo lo que les dije que ustedes imaginariamente quiten, Tolsa fue el que lo puso. Tolsa es el que hace estética a la catedral, es el que literalmente la llega a terminar por fuera. ¿Con ningún temblor? Sí, pero no de los niveles de ahorita. Y acuérdate que no había existido el nivel de chuparle todo el agua acumulado a través de 2 siglos. Lo que nosotros tenemos ahorita. Mira, en 1989, no sé si recuerdan que hubieron unas lluvias torrenciales, pero gruesísimas, muy fuertes. Casi literalmente es donde empezó como el cambio. Así que se empezó a ver que ya cuando caían las aguas ahora estaban volviendo a pasar. Detectaron una serie de grietas en la catedral y se hizo un estudio. Ese estudio, te insisto, de 89, te planteaba que diariamente del subsuelo del centro histórico, diariamente se sacaba el equivalente a 30 albercas de 10 metros de profundidad del tamaño de la Plaza Mayor. En el 89. En el 89. Caminen ustedes, suelten un carrito y dejen que se vaya de frente. En el centro es imposible. Porque si ustedes caminan por la Plaza Mayor, digo, nada más párense del lado del Templo Mayor y volteen hacia Pino Suárez. Tú estás viendo cómo el Palacio Nacional está así. No, por eso todo se está metiendo. El problema no es que se hunda. Al rato bajaríamos en elevador a visitar el centro. No hay problema. El problema es que se hunde disparejo. La bronca es que se hunde disparejo. Por eso las grietas de la catedral. Porque en unos lugares se estaba manteniendo y en otros se estaba hundiendo más rápido. ¿Y esto qué significaba? La resistencia de la unión en la cúpula, en las torres, se empezó a fragmentar. Por eso tuvieron que rediseñar el plan original que tenían y en algunos lugares van a tener que inyectar concreto y en otros lugares van a tener que jalar más agua. ¿Para qué? ¿Se va a hundir? Sí, pero que se hunda pareja, no que se hunda dispareja, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? No se saquen de onda, no sé si hayan viajado ustedes a Guatemala, a la preciosa ciudad de Antigua Guatemala. Antigua Guatemala es el Zócalo. Analícenlo, es el Zócalo, tiene los mismos templos, tiene su catedral. Nada más que a ellos les tocaron los temblores que llevaron a que se destruyeran esos tesoros históricos. Por eso imagínense, San Francisco todavía existente, la catedral, San Agustín, Santo Domingo, pero derribados por terremotos. Eso es Antigua Guatemala, por eso se tuvo que trasladar la capital a otro lugar y se convierte en un precioso lugar de visita turística, pero ya lo que era la función original, Antigua ya no la tiene, se tuvo que trasladar. Nosotros tenemos un equivalente, no de esa riqueza arquitectónica, pero por epidemias, Veracruz. Antigua Veracruz, fue la primera, fue la que fundó Hernán Cortés, pero por la cantidad de enfermedades que constantemente se acumulaban allí, la trasladaron a otro sitio. ¿Sí? Pantanos, fiebre amarilla, vómito negro, era lo normal. Si tú pasabas por el puerto y no te enfermabas, eres indestructible. ¿Sí? Vas a llegar con bien a la ciudad, no te hacen daño ni los asaltantes, ¿sí? Pero lo normal era que te estuvieras enfermando a cada rato, ¿no? Con esto de que las fuentes, o sea, ya habían remodelado el Zócalo y estaba todo sucio. ¿Cómo es que lo limpiaron o cuándo? No hemos llegado a cuando lo limpian. O sea, Sí, aquí, en este caso es lo que encuentran, él va a ordenar que se haga la limpieza. Prohíbe, por ejemplo, nada más que hay un problema. Prohíbele a la gente que se ponga en el tianguis, en el Zócalo. Ese problema ya lo tenían. No pudieron hacerlo. De hecho, en la parte sur de la plaza se construyó una especie como de centro comercial, un lugar de obra fuerte arquitectónica, para que se expendieran productos, por ejemplo, los traídos en la nao de China, lo que era el Parián. El Parián.
El Parián va a ser destruido cuando Antonio López de Santana ordena que lo derriben, porque van a construir el monumento a la independencia. Pero te estoy hablando de la década de los 40 del siglo XIX. El Parián es, digamos, como el megacentro comercial, lo que en su momento fue Perisur, pues, hagan de cuenta. Pero, y la gente va a decir, ¿y por qué ellos sí, nosotros no podemos vender? Tú ves, hay cuadros maravillosos, algunos de ellos los llega a poner en el libro, Lupita, donde ves que dentro del Zócalo, dentro de la Plaza Mayor, hay una especie de ciudad en miniatura. Entonces tienes el Parián y tienes un chorro de cuadritos, que son los locales de los vendedores de ahí adentro. Lo ideal es que quedara completamente limpio y limpias la plaza y limpias las fuentes. No van a poder. Le queda limpio temporal, pero la gente regresa y la gente regresa. No hay poder humano ni hay autoridad que pueda deshacerse de los vendedores ambulantes. Sí, venían de la época prehispánica. Y en aquella época no se les prohibía. No traían agua entonces, o sea, los trataban de la fuente o solo tomaban de Van a tener que hacer canalizaciones que vienen de la fuente del Salto del Agua, que es la que viene de Chapultepec. ¿Para qué se va de viaje a las Europas? ¿Sí? Sí yo la vi que andaba allá. Sí, no, yo también me hubiera ido. Digo, ¿no? Pues pobrecita se fue de viaje, allá andaba sufriendo, tocando, escuchando Mozart y ondas de esas, ¿no? Ahora, si les estoy diciendo que están escarbando para limpiar, y la limpieza no se hace en 2 días, se van a tardar. Ah, sí es cierto, te fuiste a ver la Champions. Sí, es cierto. Dios mío. Bueno, sí, la neta sí. Imagínense que están limpiando, ¿y qué es lo que pasa cada vez que escarbas en el centro? Sale agua. Aparte del agua. ¿No está construido encima de la vieja ciudad prehispánica? Resulta, además de esas cosas de la vida, o sea, eso no estuvo programado, se dio. ¿Se acuerdan qué pasó un 13 de agosto? Fue sí. El día de la caída de Mexico-Tenochtitlan, el día de San Hipólito, por eso San Hipólito es padrino, pues, un martes 13, exactamente, martes 13 de agosto de 1521, es cuando se rindió Cuauhtémoc. En el imaginario popular existe eso, es como lo último que te queda de la resistencia. Ay, pues, el 13 de agosto, obvio los españoles no lo conmemoran, o si lo conmemoran es al revés. Es el día de San Hipólito y es el día que la ciudad la tomamos nosotros. Pero los indios no creas que les hace mucho gusto. ¿Por qué? Porque es a nuestros ancestros al que le pusieron en la torre, ¿no? Resulta que están haciendo la obra de escarbe el 13 de agosto de 1790. ¡Zas! Una piedra. A ver, espérate, pues quítala, ¿no? Es que está más grande, Maestro, es que está re grandote. Escárbale, está esculpida. A ver, ¿qué se encontraron? Se encontraron a su mamá. Es la madre de los dioses. Nada más que en el momento, imagínate que tiene más de 200 años enterrada. Obviamente distinguen que está esculpida, pero no alcanzan a distinguir los detalles. Ya, imagínense todos los recovecos que están llenos de piedritas, de lodo, de bichos muertos, etcétera. Saben que es una pieza prehispánica, la sacan y ¿ahora qué hacen con ella? Deciden trasladarla a un lugar donde algún especialista, un docto personaje, pueda limpiarla y pueda dar una explicación de qué demonios es eso. Pero los chismes empezaron a circular, sobre todo entre las clases bajas y particularmente entre los indios. Y una palabra que los españoles no sabían qué demonios. A lo mejor los españoles ya se les olvidó, pero por tradición oral a los indios sí se les siguió pasando. Coatlicue. 200 años después, porque... Coatlicue. Siguen con el rito católico cristiano, pero por ahí en el cuento que te platica la abuelita, en la historia que te dicen en la noche, las leyendas que sabemos que van a pervivir, pero quedan como eso, como leyendas. Resulta que, a ver, espérate, a mí me platicaron que hay una leyenda
de que es un personaje que tiene, y por eso la identificaron, faldas de serpiente. Faldas de serpiente. Coatlicue significa eso, la de las faldas de serpiente. Además, ¿en qué fecha se apareció? Pero eso sí lo tenían en la mente, la fecha sí fue algo así como... Le retoman el sentido. A esta escultura se la terminan llevando al patio de la entonces existente Real y Pontificia Universidad de México. La Real y Pontificia Universidad de México estaría donde está ahorita la Suprema Corte de Justicia. No existía el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Allí estaba una plaza donde se ponía otro tianguis. Y atrás de esa plaza estaba la Real y Pontificia Universidad de México. Lo llevan a uno de estos patios y allí un especialista es el que se pone a limpiar. Y él te empieza a describir todo lo que allí se encuentra. Y lo que les empieza a llamar la atención es que de repente los indios se metían. La gente podía circular libremente. ¿Sí? Los indios se metían, y ahora ¿desde cuándo tantos indios vienen a la universidad? ¿Sí? Se meten, no hacían nada malo, ¿no? Se metían, y preguntaban dónde está la cosa esa que se encontraron, pues la vienen a ver, llégale, ¿no? Se acercaban y de repente pues, los dejaban que entraran en la noche. ¿Quién le puso una veladora? ¿Y por qué otra veladora? Y de repente que le empiezan a colgar milagritos. Ya les estaba empezando a hacer milagros, ¿sí? Porque ya en la mezcla, lo que están relacionando los indios, obviamente de manera no racional, es como si ella es la madre de los dioses, si es la madre del dios más importante, es un sincretismo lo que está ocurriendo en ese sentido. Cuando ven esto los españoles no, ¿sí? Eso no lo podemos permitir. Por eso decidieron ya no dejar entrar a los indios, pues se metían a escondidas en las noches. ¿Por qué no lo despidieron? Porque es el siglo XIX. Es el siglo XIX. A lo mejor otro virrey, a lo mejor alguien que no hubiera sido Revillagigedo, ¿saben qué? Pártanle en pedacitos y entiérrenle y que desaparezca, ¿no? Pero es el primer virrey ilustrado. En ese sentido, la visión de la preservación, la conservación, el análisis, la catalogación, el estudio, la base de la arqueología, nace en la segunda mitad del siglo XVIII. Nace como tal. Y entonces hay esta idea de preservar. Sí le enterraron un rato, ya después de que sacó toda esa información, entiérrenla y no les digan a los indios, hasta que encontremos un lugar donde la podamos poner para que se pueda apreciar. Pero esto para evitar que los indios la veneren. Por la relación que podría haber en Europa, no sé, por los escultores que hubo también en la época, o sea, como esta influencia, no sé, Miguel Ángel, o sea, del otro lado, o sea, por eso tenía él esa cultura de preservar esa... No, pero Miguel Ángel, no, eso fue un antes, contexto completamente yo entiendo diferente. que fue antes, pero me refiero a esa mentalidad ya más avanzada de Sí, europeo pero para preservar esas a ver, culturas. eso es lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la época ilustrada, ¿sí? No tiene nada que ver con Miguel Ángel, ¿eh? Ahí sí no tiene nada que ver con Miguel Ángel, es un contexto completamente diferente. Ahora, el 2 de septiembre de 1790, no solo es lo que están haciendo aquí, se emite un bando que estipula las condiciones de limpieza de toda la ciudad. Los excrementos, de repente así la gente los llevaba, etcétera, pero había otros que no los aportaban. No, ahora, obligatoriamente, nosotros vamos a poner a circular unos carritos ya en horas más o menos decentes, cuando esté atardeciendo, cuando empiece a anochecer, que van a pasar por las distintas calles para recoger los excrementos líquidos y sólidos de manera discreta. Se van a anunciar con una campana para que la gente salga y les entregue los desechos. La base de lo que van a hacer los camiones de basura, anunciándose con campana, ¿sí? Nada más que, acuérdense, ¿se acuerdan cuando les enseñé los palacios? El Palacio del Conde de Eras y Soto, ¿sí? Estará muy bonito el palacio. Dime dónde estaba el sanitario. No existían, esa conceptualización todavía no la tenían. Entonces, el palacio puede estar bien padre, puede estar bien bonito, pero y el sanitario no existe, no han inventado el WC, no han inventado el papel de baño. ¿Sí?
Es muy curioso. En ese sentido, ahí sí, en ese sentido, en los palacios de los gobernantes mexicas, ellos sí tenían drenaje de entrada y de salida. Sabemos que en Teotihuacán, en los palacios, tenían drenaje de entrada y de salida. ¿Pero de quién estás hablando? El estamento más alto. El pueblo no hay bronca. El pueblo sale y se baña en la laguna, el pueblo sale y se baña en el arroyo, el pueblo sale y se baña en el río. No era problema. Pero aquí en la ciudad, las clases altas no tienen un water close, que es como nosotros lo identificamos. Cuando vas a hacer del baño 1 o 2, ¿sí? Si nosotros decimos va a ser del 1 o del 2, ellos no te van a entender. Necesidades mayores o menores, pipí o popó, ¿sí? ¿Dónde lo hacían? Para eso está la basinica. Si tú eres de hasta arriba, pues a lo mejor la tuya es de porcelana, la porcelana, como también se le decía. Era en las clases altas. Ya, para tiempos más recientes, todavía me tocó de chiquito, de peltre, todavía de peltre. Y ya más para abajo, pues a lo mejor es de barro, ¿no? Por eso está la frase esta de que todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro, ¿sí? Imagínate, estás en tu cuarto, o sea, si tienes la fortuna de que tienes cama, pues abajo de la cama es donde tienes la basinica, ¿sí? O atrás de una cortinita, ¿no? Y vas, pones tu cara de león, creo que todo, no de león, no de... ¿sí? Y pues haces tus necesidades. Pasó al otro día. ¿Qué haces? Sí, pues ahí está y huele. ¿Sí? Los muy ricos no. Los muy ricos no. Los muy ricos tenían una habitación para echarla. El cuarto de la mierda. Así se llamaba, el cuarto de la mierda. Pero imagínate una habitación, a lo mejor los muy ricos del tamaño del salón, menos ricos de la mitad o más chicos del tamaño del salón. Cada vez que se requiere, vas y le echas, un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 3 años, se va sumando. Entonces llegaba un momento en el que ya no cabía. ¿Qué es lo que hacían? Contrataban gente para que le echaran para afuera. ¿Y a dónde la tiraban? Pues afuera. Los otros, los simples mortales, abres la ventana y llégale, ¿sí? Excremento líquido y sólido. Y esto era muy común cuando la gente caminaba, si es que había banqueta, porque acuérdense que eso es algo que van a empezar a meter, que metan banquetas por los que pueda caminar la gente para que no tenga que caminar en el arroyo, ¿sí? Cuando era una aventura caminar por esas calles en época de lluvias, para acabar de rematar, pero caminas por el arroyo y estás con que te cae la pipí, te cae la popó de arriba, o te avientan la pipí o la popó de los caballos, o... ¿Han escuchado ustedes la expresión de la gente de teatro? Cuando tú les dices, ay, que te vaya muy bien en tu presentación, que tengas mucha suerte. No me lo digas, porque decir buena suerte, rómpete una pata, te dicen, oh, mucha mierda. ¿Por qué? ¿Cómo se medía el éxito de las óperas, de las obras de teatro en los siglos XVII, XVIII y XIX? La gente llega en carruajes, mientras más gente llega en carruajes, es que estás ganando más, ¿sí? Hay un chorro de caballos, o la mula, ¿no? ¿Y cómo te dejan afuera? Cuando va caminando la gente, pues agarran, caminan, pisan por todos lados, se meten, te llenan todo de mierda. Por eso, buena suerte en lenguaje teatrero es mucha mierda, porque eso significa que te vino a ver mucha gente, ¿sí? Entonces, todo es base contextual, todo eso es base contextual. En Tenochtitlan sí, en la parte central, sí, en la parte central. Pero inmorales. Son limpios pero inmorales. A quien veneran. ¿Y qué costumbres tienen? ¿Sí? Sí, para nosotros. Para nosotros. Es que ahí es en donde está la tabla de valores. ¿Sí? Ahí es en donde está la tabla de valores. Desde nuestra perspectiva, sí, dentro de la perspectiva de ellos, no, llegaron a traerle la salvación. ¿Sí? O sea, entiendo a lo que te refieres, Marianita, pero sí es importante que notemos
diferencias culturales, ¿no? Que veamos que pues eso no te lo enseñaron en la primaria. O sea, es justamente lo que te permite ejercitar el criterio, ¿no? A ver, si hablo de la parte espiritual, obvio es esto, ¿no? Pero si hablo de la parte de la higiene, pues obvio es esto, ¿no? No, los héroes que nos dieron patria y el padre Hidalgo y el cura Morelos. O sea, no manches. Es en ese... Hidalgo, Morelos, todos esos les tocó esto. Hidalgo hizo en Basinica. Morelos ni en Basinica, Morelos así de aguilita. En el campito. Por eso ellos no se espantan de este tipo de cosas. Ellos se pueden adaptar a vivir de lo que el campo les da. Para ellos es normal. Yo regreso a la pregunta de Leo. ¿Por qué se espantan si era lo mismo? Ellos no se espantaban. Ellos no se espantaban. ¿Por qué la carta de qué sociedad, qué es, esta es una mierda? Cuando Ah. allá también Igual que no era. le gustó. No todas, por favor, no, eso te está diciendo que no todos son iguales, Berta. Ya se están limpiando, ya se están modernizando, eso es lo que, por eso les puse esa cita. Allá se están modernizando, está entrando el concepto de lo moderno. Y acá están siendo tradicionales, ¿sí? Están siendo tradicionales. Es el pueblo globero, son los retrasados. Eso te marca que ya están empezando a aparecer diferencias que antes no existían. Antes no existían. Tú de hecho viste la caracterización que nos hicieron de Mozart. La caracterización que nos pusieron de... Estás hablando del emperador de Austria-Hungría. Si no estás hablando de cualquiera. Las pelucas, el comportamiento, lo que tú quieras. El rey, ese emperador, casi seguro no olía nada feo. Nada feo. ¿Vieron los tapices? ¿Vieron los sillones? Aquí en México obviamente te sale carísimo poderte conseguir algo así. No significa que no lo intenten. Ahorita te enseño un ejemplo, ¿sí? Pero obviamente cuando llega la gente, cuando te llegan los gachupines, justamente cuando te llegan los gachupines, estos que llegan a imponer la ley como va y se encuentran un intento de imitación, sí leyeron en los textos que es la ciudad de los palacios, toda serie de cosas, ¿no? Y llegan, pues esto es una ciudad de palacios. Escuincles babos. Va a haber gente que sí, efectivamente se va a maravillar con lo que hay aquí, porque comparas con tus referentes. Pues te vas a poner a comparar con Viena, te vas a poner a comparar con París, con Versalles, ¿no? Nada va a salir bien contra Versalles. Jamás nada. Y aún así, Versalles olía a caca, apestaba a caca de perro. Tenían 100 perros que andaban libres por todo Versalles. ¿Sí? Tenían 100. Si con 2 perros te quieres morir, con 2 gatos te quieres suicidar, o imagina con 100 perros sueltos. Y son los perros del rey. ¿Sí? Son los perros reales. Cuando puedan, denle la revisada a una película maravillosa que se llama Vatel. ¿Sí? De repente, para tratar la gota del señor que gobierna allí, tienen las guacamayas. Si matan las guacamayas, le sacan el corazón y creen que con la sangrita del corazón del guacamaya le reducen la gota. Y de repente ve que ya liberaron las guacamayas y llega así, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué dejaste libres a las guacamayas de nuestro señor del conde? Pues es que llegó el vizconde, y el mugroso vizconde tiene 6 años. ¿Sí? Pero sí es un escuincle, pero es el vizconde. O sea, no deja de ser el hijo del vizconde. Grado mata edad. Grado mata edad, ¿no? Entonces, ahí tú te encuentras justamente ese tipo de personas, el conde, el duque, los que han vivido y han viajado. Y para ellos, lo que les regales, le puedes mandar un acorazado con 112 cañones de... Nada más 112. Sí. Por eso a veces para ganarse el favor del rey, esta creo que no se las dije, ubiquen que el primer rey que vino de España aquí, a México, fue Juan Carlos I, el papá del actual rey de España, de Felipe VI. ¿Sí? Nunca, ningún soberano español jamás pisó ninguna de sus colonias, ninguno, ni colonias, ni virreinatos, ni como lo quieras llamar, era indigno.
Es indigno del soberano. Las colonias o los virreinatos están para surtirnos a nosotros. Yo los protejo, pero a través de mi gente, a través de mi corte. ¿No? Yo no tengo que... Hubo uno que fue justamente, si mal no recuerdo, Borda, que le ofreció, imagínate la riqueza que tiene. O fue Borda, fue el de la Valenciana, uno de ellos dos. O sea, tiene que ser alguien de altísimo nivel. Señor, le invitamos a que venga, pero para que sus reales pies no se manchen con la indigne tierra de estas tierras, con la mugre de estas tierras, le vamos a construir un par de rieles hasta Veracruz que lo traigan directamente hacia la ciudad, y de la ciudad lo lleven directamente a mi mina. Será tirado, no había ferrocarriles, obvio que hubiera aquí. Van a ser con caballos y para que usted esté a la altura de la dignidad que tiene que ser, todo el interior del carruaje, del vagón, pues, en el que usted venga, estará totalmente tapizado de plata. Le hizo la promesa, nunca se hizo, y ni así vino. Ni así vino. Si hubiera habido alguien que hubiera podido hacerlo, es uno de estos dos. O es Borda, o es el conde de la Valenciana. Lo que nos da una idea de la cantidad de riqueza que se genera en ese sentido, ¿no? Entonces viene lo de los carros para recoger basura y excrementos y ciertas reglas. Pueden seguir tirando los excrementos por las ventanas, pero se agrega, y eso es de reglamento, tienen que anunciar que van a tirar las aguas de la noche. Ya es obligación, si no te ponen multas, si no gritas, si le cae a alguien, no se dio cuenta, tienes que anunciar, van las aguas de la noche, hay aguas. Y por eso nosotros tenemos esa costumbre. Ojo, porque la vemos aplicada aquí, reglamentada aquí, pero no es originaria de aquí. No salió de aquí. También en España se hacía. En una visita guiada hace como 20 años, estábamos en Tepotzotlán, le estaba dando a un grupo de monjitas españolas, y una de ellas me dijo, en mi pueblo todavía se hace así. Costumbres, ¿sí? Costumbres. No todos los pueblos tienen drenaje, no todos los pueblos tienen la misma formación, hay distancia y hay diferencia, ¿no? Siguen escarbando, comadre. El 17 de diciembre que se encuentran otra piedrota, nada más que esta estaba como más aplanada. Lo que se encuentran es lo que nosotros llamamos, por costumbre, calendario azteca, que propiamente tendría que ser más bien identificado como la piedra del sol. Todo esto abajo de lo que es el Zócalo. Sí, si tú te vas, Mariana, si tú te vas a dar una vuelta a la Plaza Mayor, en la plancha de la plaza, muy cerca de una de las entradas del metro, lo vas a ver. En el piso hay una placa como de 1,5 metros por 1 metro, empotrada en el piso, una placa metálica que te dice, aquí fue encontrada la piedra del sol. Y nada más con más cuidado, porque eso está sobre el arroyo de la calle, te vas a encontrar otra placa igual que te dice, aquí fue encontrada la Coatlicue, ¿sí? Pues está marcada actualmente, bueno, si Mancera no me la quitó, ¿sí? Pero está marcado. Imagínate, ¿no? Si desde aquellas épocas se van a empezar a encontrar estos tesoros, imagínate de lo que no nos enteramos cuando construyeron el metro. ¿Sí? Imagínense de lo que no nos enteramos cuando se construyó el metro, o de lo que o es el metro o es la arqueología. Ese es el eterno pleito. Ese es el eterno pleito entre el Instituto de Antropología e ICA. Es el eterno pleito, porque por ley, si encuentran restos que puedan ser considerados valiosos, se tiene que detener. Sí, pero la orden presidencial es que yo tengo que terminar esta hora, y además alquilamos las máquinas, ¿no? Entonces, cualquier retraso se va para atrás. La autopista del Sol. En la autopista del Sol, ¿saben cuántas zonas arqueológicas se llevaron olímpicamente al carajo? Es en serio. Es en serio. Hay una que no me puedo acordar del maldito nombre. Es una zona arqueológica que te cambiaría toda la conceptualización de cuál fue la primera cultura, la cultura madre, que de por sí, por si no sabían, ya no necesariamente son los olmecas, son olmecas mayas. En una de esas, teotihuacanos. Sí, nada más que tendrías que echarte la cronología de Teotihuacán, te la tendrías que echar como 2000 años para atrás. Porque los testimonios arqueológicos te muestran cosas que, espérate, esto es Teotihuacán, esto no puede ser, este estilo no puede ser antes del 200,
Pues el testimonio arqueológico dice otra cosa. ¿Autopista del Sol o resto arqueológico? Ganó Autopista del Sol. ¿Mm? Sí. Porque imagínense, pues toda la riqueza que existió y las que no hemos descubierto y las que si queremos descubrir, pues nos matamos a nosotros mismos. Tienes que deforestar todo. Acuérdense, solo conocemos el 30% de Palenque. Solo conocemos el 30% de Palenque. Imagínate que deforestaras. O alguno de ustedes subió un videíto muy impresionante, ¿no? Que dices, no manches, todo esto es lo que tuvieron los mayas. Sí, nada más que tendrías que deforestarlo todo para poderlo recuperar. Y ya que lo deforestaste, manténlo. Mucho... Sí. Ahora, vamos rápido para cerrar este periodo. En 1792, Hidalgo terminó su periodo como rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, entiéndase, Valladolid, hoy Morelia, ¿sí? Como nos enseñaron, creo que casi a todos. Ahí es donde todavía, hasta como rector le decían el zorro. Entenderemos que no es en la conceptualización de echarle precisamente una flor, como lo identificaban. Y si llegamos al año de 1792, les recuerdo algo que ya les había platicado previamente, que pueden revisar en el libro de Quetzalcóatl y Guadalupe de Jacques Lafay. En 1792, un investigador llamado Ignacio Borunda propuso una nueva interpretación del milagro guadalupano. Les recuerdo que en la esencia, Borunda decía que sí se le apareció la Virgen a Juan Diego, pero no es la primera vez que la Virgen se aparece en estas tierras. La Virgen ya se había aparecido antes. Esos planteamientos van a empezar a circular y se van a reinterpretar. Tú entenderás que hay chismes que te dicen, la Virgencita es más antigua que los propios españoles que llegaron aquí. ¿En qué contexto estamos hablando? ¿Hay molestia política? ¿Hay molestia económica? Hay problemas sociales, hay gente que dice, ¿y por qué están apareciendo los dioses antiguos? ¿Y por qué tenemos que seguir obedeciendo lo que nos dicen los españoles si ellos ni son de aquí? Entiendan muy bien este contexto, qué representa lo que está pasando en este contexto. Y súmenle que en España hay un artista que se está poniendo cada vez más de moda. Nada más que ese artista como que rompe un poquito lo convencional con sus pinturas y sus dibujos. Un tal Francisco de Goya y Lucientes. Les recuerdo, es la película que fuera le pusieron Goya's Ghosts, los fantasmas de Goya, pero aquí se le puso Goya y la Inquisición. La referencia más importante es que el actor principal es Javier Bardem. Revísale. Lo dejamos ahí porque se nos acaba el tiempo. Pero ubiquen el ambiente en donde todo, la construcción de lo que es el proceso independentista está surgiendo y se está desarrollando. Porque nos toca hablar ya de las primeras cosas concretas que van a empezar a ser nuestros personajes directos, que lo van a terminar llevando al camino que nosotros conocemos oficialmente como el proceso independentista.